reto muy grande por delante, porque muchas veces se ha establecido que el sistema dominicano es muy obsoleto en la forma de enseñanza. Bueno, ya vemos que se le va a dar prioridad a la calidad. La calidad significa que los profesores realmente entiendan lo que están explicando, que los profesores no tengan faltas ortográficas, que no tengan faltas ortológicas y que tengan pedagogía. Pero eso es el humano y tarda tiempo. ¿Tienen ustedes establecido qué tiempo le van a dar a esto? Porque, señores, yo he visto hasta libros con faltas ortográficas, libros que están en las escuelas con faltas ortográficas. Bien, por un lado, Nuria, la educación es un hecho perfectible. Por más elevada que sea la calidad educativa, siempre tendremos una agenda de mejora de la calidad. El tiempo, sabemos que los resultados en educación, como en cultura, son de mediano y largo plazo. Aquí la clave... ¿Mediano de mediano cuánto? y largo plazo. Bueno, se ha calculado a nivel internacional que un ciclo en la mejora de la calidad equivale al ciclo de estudio preuniversitario de los estudiantes. No lo entendí, En otras palabras, bueno, en un ciclo de estudio de los estudiantes, nosotros tenemos 3 niveles. El nivel inicial, el primario, el secundario. Son en total 18 años de proceso educativo de una generación. Entonces, el cambio sustancial en la calidad educativa se debe lograr en un periodo de esa longitud de tiempo. Claro. ¿En 18 años? Claro, sí. Ahora, en ese proceso tú vas experimentando niveles de alcance. Claro. Pero una vez, por esa razón, una política como esta hay que calcularla para que no sea reversible en los efectos que va produciendo en la sociedad, efectos de calidad, un periodo, un tramo de esa longitud. Por esa razón es determinante que nosotros sigamos avanzando en ampliar la cobertura del sistema educativo en el nivel inicial, que es un nivel determinante. Hay que recordar que en los primeros 1000 días de nacido de un sujeto son determinantes para sus capacidades de asimilación, tanto de conocimiento como de competencias. Por esa razón estamos haciendo tantos esfuerzos y tanta inversión a nivel de inicial. Pero igual en el nivel primario, que es donde se fortalecen ya las capacidades cognitivas de nuestros estudiantes, especialmente en el primer ciclo de primaria, que es primero, segundo y tercero, que es donde debemos generar las competencias básicas en pensamiento lógico, que nos ayudan a las matemáticas y a la comprensión lectora. Entonces, por esa razón, esto hay que pensarlo de mediano y largo plazo. ¿Cuál es la gran amenaza de la política educativa en nuestro país? Que estamos frente a una cultura que nos permea a todo, del inmediatismo, que se justifica por el histórico que tenemos, que se entiende más bien, pero que tenemos que superarlo. Estamos en el siglo XXI y estamos hablando de cosas tan elementales que ya debieron haber estado superadas. Sí, entonces, pero tal vez por eso necesitamos prisa. Claro, pero ese es el peligro que corre la misma sociedad dominicana. El no entender que hay que agotar adecuadamente unos procesos, que lo fundamental es velar para que no se alteren y nadie invente con ellos. Porque ahora para nosotros 10 años, 12 años, 18 años se ve muy largo, pero si miramos atrás, pasan en un suspiro. Y lo que tenemos que apostar es a eso. Es una sociedad, lamentablemente, que vive de la coyuntura y nosotros los políticos somos muy responsables de ese comportamiento. Por eso que la ruptura que ha hecho el presidente Danilo Medina, primero asimilando este mandato social, por un lado, y segundo, apostando a resultados de mediano y largo plazo, que sabes muy bien que en la cultura política de nuestro país eso no es común, porque se piensa mucho en los dividendos políticos de lo inmediato. Para que se vea, para que se vea, para que pueda decir, ese edificio lo construyeron en la época de Danilo Medina, ese puente lo construyeron en la época de Danilo Medina. Sí, pero la también, educación, Nuria, acuérdate, ¿quién se acuerda? ¿Por qué nos acordamos de los faraones? Por el nivel educativo. Por las pirámides. Por las pirámides. Entonces esto es ancestral. Lo que está haciendo el presidente Danilo
es apostando a un intangible, Ya. no pensando en su figura y en la permanencia de su figura en el futuro. ¿No? También hay un cambio de roles, porque en la época de los faraones se entendía que no todo el mundo tenía el privilegio de saber leer y que la educación era muy restringida. Los políticos modernos entienden que un país educado exige mejor, exige con mayor fortaleza y sobre todo con mayor consistencia. Y por eso muchos no se preocupan mucho por la educación, precisamente para mantenerlos un poco tarados y un poco adocenados y anestesiados. El hecho de que haya un presidente que cambie eso es una muy buena noticia. Sí, así es. Para que tenga un pueblo educado y sea un presidente que organice y que tenga su mandato en un pueblo educado, porque debe hilar más fino, debe tener mayor preparación. Es como un círculo vicioso esto. No, virtuoso. Porque en la medida en que tú logras una sociedad más consciente, con pensamiento crítico y creativo, con capacidad de comunicación, como se ha ido demostrando, ¿no? En esa medida, entonces tú tienes menos poder discrecional en el ejercicio del poder del Estado. Y por esa razón tú tienes que ser un político de la actualidad, que tenga un comportamiento y un juicio cónsono con las exigencias de una sociedad de hoy. Bueno, hay muchas brechas en la educación dominicana, pero hay una que es abismal, que es la brecha tecnológica. Muchas veces los profesores ya están por debajo de su capacidad de aprendizaje con la parte tecnológica, son analfabetos tecnológicos y muchas veces los muchachos que vienen con un cerebro mucho más moderno y adaptado a los nuevos tiempos saben más que los profesores. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación para esta brecha se pueda minimizar y rápidamente? Hablando de marcas, precisamente el presidente quiere colocar un sello en este segundo periodo con República Digital, que intenta ese programa precisamente hacer pasar a la educación dominicana a la etapa digital. Esto implica un gran esfuerzo, alfabetización, también un dejar de aprender para aprender algo nuevo, porque hay que recordar que sí es cierto que nuestros jóvenes y niños ya están muy familiarizados con la tecnología de la comunicación, no es menos cierto que la usan para ocio, no tanto para procesos de aprendizaje. Y ahora el gran reto es que nuestros maestros puedan ser en su totalidad alfabetizados en términos digitales, pero que eso esté dirigido a la mejora de los aprendizajes. Va a ser un gran reto, pero ya el presidente marcó, esto lo vamos a hacer y va a tener éxito en la escuela dominicana. Hay laboratorios en las escuelas que ni sirven, arrumbadas las computadoras. Sí. Pero ese es de los males que sí nosotros estamos resolviendo en lo inmediato. Una de las acciones en la que estoy poniendo más atención es precisamente en el cuidado de la inversión que estamos haciendo en las escuelas. Eso, digamos, es la antesala de lo que será República Digital, donde se pretende ya individualizar los aparatos, los equipos inteligentes para la conectividad. Y por eso esto va a ser un proceso, pero ten la seguridad que al final de este periodo tendremos una escuela marcada por la conectividad y el mundo virtual. A veces parece una labor titánica lograr todo eso, como decía yo, en pleno siglo XXI. Pareciera que estuviéramos viviendo como la edad media de la educación nosotros en algunos aspectos. Por ejemplo, en el aspecto de que el primer día de clase no va nadie, pero no va nadie porque las escuelas públicas tienen la mala costumbre de que a las 11 o a las 10 despachan. Entonces, ¿por qué voy a mandar a mi niño si en 2 horas o 3 horas van a despacharlos? Entonces también ahí está, ahí ya no hay un círculo virtuoso, sino la verdad vicioso. Dio risa que el otro día, parte de la creatividad que se necesita, un director de escuela puso hasta una rifa de muñecas para que la gente fuera. A mí me pareció realmente muy cómico, penoso pero cómico, porque ni así logró que nada más que un 40% de la población. Mira qué es lo que nos pasa. Nosotros estamos ahora como en un estadio de paso de un modelo ya superado a un modelo que hay que asumir. En este momento nos encontramos como especie de un proceso de desarrollo desigual y combinado.
Hay una serie de escuelas, de centros educativos que ya han superado esa etapa dentro del mismo sector público. Hay otros que están rezagados. Por esa razón es a veces difícil visualizar el progreso que estamos experimentando. Pero yo por esa razón, todas las semanas yo hago un recorrido por las escuelas, más que de supervisión, de acompañamiento de la comunidad educativa, y puedo percibir dónde estamos avanzando más y dónde estamos rezagados. Eso me da más digamos, objetividad para la toma de decisión. Pero esto que comenta, que ciertamente pasa en muchos centros educativos, ya ha sido superado en muchos otros y vamos avanzando, ¿no? Los sueldos de los maestros. Sí. ¿Qué se va a hacer con eso? Tengo entendido que el mínimo es un 16,000 pesos. Ajá. Que, para serle sincero, cualquier plomero que llegue a hacer 3 trabajos en la casa gana más que eso. No, ya eso es parte de la, como decía, de la prehistoria de la educación. Hoy en día nosotros estamos en un estadio donde el salario del maestro se va convirtiendo en competitivo. Para que tengas una idea, con la jornada extendida, que ya un maestro no tiene que estar trabajando en una tanda en la mañana, en la tarde y otra en la noche, a lo mejor en el fin de semana, digo, en el nuevo modelo, porque todavía queda un porcentaje, digamos la mitad del sistema todavía está en el viejo modelo, donde el maestro sigue en alguna medida saturado de jornada laboral. Pero en el nuevo modelo, que es el que está predominando cada día, ya eso no se da, sino que tenemos a un servidor de la educación trabajando solamente una jornada con un tiempo de 8 horas que le permite entonces tener mejores condiciones para los procesos educativos. El salario de un maestro que ronda en los 45,000 pesos en la jornada extendida, al cual también es susceptible de aplicarles incentivos, permite que ya estemos frente a una oferta relativamente competitiva en el sector público. Porque si lo comparas con el salario de los ingenieros en el sector público, de los trabajadores de la salud, de los trabajadores de la agronomía, de los trabajadores de la seguridad pública, te darás cuenta que es mucho más atractivo, pero también las garantías que ofrece la carrera docente, donde hay una seguridad del empleo que no lo tienen otros sectores. En definitiva, eso explica por qué hoy en día cada vez más llegan a las universidades tocando las puertas muchos jóvenes en las escuelas de educación. Hay una tendencia al crecimiento en la procura de formarse en la educación. Por eso ahora tenemos que ser más rigurosos en la formación inicial de los maestros. ¿Por qué? Porque ya el sistema amerita de un estándar que tenemos que ir superando en términos de calidad. Así es que esto ya ha ido cambiando. La tanda extendida hasta ahora no ha sido exitosa. Los muchachos... ¿Por qué señala eso, Noria? Mira, porque los padres se quejan de que los muchachos no hacen nada, que se la pasan pululando por aquí y por allá, y que no hay un régimen todavía de profesores que puedan estar enseñándoles, bueno, pues vamos a hacer la tarea, vamos ahora con música, vamos ahora con baile, vamos con teatro, algo que realmente sea efectivo. Mira, Noria, ¿Usted tiene otra percepción a lo que...? Totalmente. Ok, fíjense, pues hábleme de la suya. Bueno, veámoslo como proceso, no como un acto de magia. Porque si yo esperara la jornada extendida como un acto de magia, así esperaría la calidad educativa. Y no es eso, es un proceso. Si tú quieres contener agua, lo primero que tienes que tener es el envase. Porque si no tienes el envase, se te derrama inmediatamente. ¿Y qué ha faltado aquí entonces? Veamos para que ilustremos. La jornada extendida per se no tiene sentido sin contenido, pero es el continente que permite desarrollar un contenido. Entonces ya creamos la jornada extendida. Es a ese continente o a ese recipiente hay que entonces conferirle contenido progresivamente. Ahora estamos, por eso nuestra segunda política prioritaria en estos 4 años va a ser el desarrollo efectivo del currículum por competencia.
ya tenemos el envase donde lo vamos a desarrollar, ahora tenemos que agotar en estos años el desarrollo efectivo de esos contenidos, que no es solamente transmisión de conocimiento, sino desarrollo de competencia a través de talleres, actividades prácticas. Esto es un proceso, obviamente, como dije anteriormente, nos estamos desarrollando de una manera desigual y combinada como todo organismo. Hay miembros de un organismo que se desarrollan con una celeridad mayor que otros por su histórico, etcétera, ¿no? Pero la jornada extendida hoy en día es un extraordinario éxito. Por eso hay una migración, porque genera ya una expectativa, un imaginario al que nosotros tenemos que satisfacer. ¿Qué porcentaje de las escuelas tienen la tanda extendida como más o menos se puede esperar que sea? Que ya tengan profesores, que tengan otras actividades curriculares. Actualmente hemos logrado ya una cobertura de 1.100.000 estudiantes en jornada extendida. Tenemos en el sector público 2.200.000 y en el privado 600.000. El total es aproximadamente preuniversitario, me refiero, de unos 2.800.000 estudiantes. O sea que vamos por la mitad. Sí, exactamente, en la cobertura de jornada extendida. El sistema no pretende llegar al 100%, porque hay un porcentaje de los estudiantes, digamos 250.000, que están en sobreedad y que procuran programas de adultos que se imparten en las noches o los fines de semana por asuntos de las condiciones laborales. Por eso que siempre va a haber un porcentaje al cual no es necesario llegar con la jornada extendida. Pero hay otro factor. La jornada extendida, y esta es una de las claves del éxito de la política de educación, representa también el eslabón entre la consecución de una educación de calidad, pero también el impacto social que en lo inmediato genera en el contexto de las comunidades. En la forma en que lo ha estado haciendo el presidente Danilo Medina, ya tiene un impacto. Por un lado, en factores condicionantes, como es la calidad en la nutrición de nuestros estudiantes, que no hay que desdeñar, porque he escuchado a muchos sectores desdeñando, incluso estigmatizando el servicio de la alimentación, porque indican que eso no es salud, que eso no es educación. Pero es una condicionante. La seguridad alimentaria en cualquier país del mundo es una condicionante para usted elevar la calidad educativa, y lo estamos logrando en las escuelas. Por esa razón es exitoso, porque si no fuera exitoso, tendríamos una sociedad que estuviera en alguna medida oponiéndose a ella. Y hoy en día tenemos un consenso de que eso hay que seguirlo mejorando, pero mantenerlo. ¿Cuál es el escollo mayor que ha encontrado usted aquí en los meses que lleva como ministro? Aquí el ministerio es tan grande, es una estructura capilar que cubre todo el territorio nacional y llega al punto más lejano, es la dispersión en muchos lugares. Es decir, tenemos regiones que por su ocupación geográfica, las características del entorno, hay mucha distancia o las dificultades de comunicación entre un centro educativo y otro centro educativo. Bueno, y llevar profesores allá, bueno, también es un problema. Muy problemático, muy se podría hacer, como en otros países, con la televisión, o sea, circuitos cerrados, sí, que el profesor pueda repartir su clase a varias escuelas alejadas a través de fibra óptica, por ejemplo. Sí, nosotros... Pero en un país donde no hay luz, eso es casi imposible lograrlo. ¿Cuál es ese país? No. ¿Hay luz aquí? Aquí, claro, que no sea lo suficientemente eficiente. Lo que no sea lo suficientemente eficiente, pues yo lo puedo entender. Pero hacer la afirmación, porque en el caso nuestro, por ejemplo, de los centros educativos... ¿Todos tienen plantas? No, planta no. Realmente eso es una de nuestras debilidades, y por eso te decía la comunicación. Ahora nosotros estamos en la tercera política prioritaria en este cuatrenio. Es precisamente... ¿No se suspenden ya las clases por falta de luz? Las nocturnas, obviamente, que se afectan mucho. Pero precisamente como estamos pasando, es que para que entiendas, estamos en un proceso donde vamos a reducir a su mínima expresión jornadas nocturnas, solamente para adultos.
y esto nos va a quitar también factores de vulnerabilidad. Pero lo otro es, nosotros en la tercera política de calidad educativa está la calidad de la gestión de los centros. Estamos procurando, en combinación con otras entidades, incluso organismos de cooperación, la instalación de energías renovables en nuestros centros educativos, comenzando por los más remotos, aquellos que están en las sierras, en la cordillera central, que ameritan de mayor garantía de energía, especialmente para los laboratorios de informática y para las cocinas, para el mantenimiento de los alimentos. Pero ciertamente que hoy en día es un gran obstáculo para mejorar la gestión. ¿Por qué un funcionario tiene que mencionar tanto al presidente de la República en toda la entrevista? Porque en el caso, bueno, yo he mencionado 3 veces al presidente de la República. Un poquito más, ministro. Bueno, 4. Un poquito más, 4 ministro. y medio, digamos. No, y mira, un poquito más. Y déjame decirte por qué razón. Porque todavía estamos en la época en que si no mencionamos al presidente, el presidente puede ofenderse. No, jamás, jamás. Porque este es el tema que el presidente, al cual el presidente coloca mayor atención. Yo soy uno de los funcionarios que tiene más clara la misión por la claridad y el interés que tiene el presidente en esta política, la política de educación. Y cuando te lo menciono es porque es justo dar el crédito a quien en determinados temas ha tomado decisiones. Y también quiero reflejar que soy parte de un equipo que dirige, en este caso, el presidente Danilo Medina. Y por eso la referencia de él es necesaria, para que la gente sepa que aquí no hay una persona inventando o ejecutando una agenda particular, sino que responde a la partitura que ha trazado el director de la orquesta. Hace unos años, cuando entrevisté a uno de los, en esa época, secretario de Educación, sí, hablaba de que el horario de escuela era de 2 y 3 horas, una barbaridad. Sí, sí. ¿En cuánto lo tenemos ahora? Ahora en la jornada extendida tenemos 8 horas. De las cuales obviamente hay tiempo para almuerzo, merienda, desayuno, que te reduce la hora de clase. Pero hay que recordar que incluso el tiempo dedicado al descanso, al recreo, en un proceso educativo bien pensado, no es un desperdicio de tiempo, es una necesidad. Bueno, de hecho, en el sistema finlandés se le da mucha importancia al recreo, sí, y a la parte del arte, al, sí, ocio. El ocio productivo, podríamos decirle. El ocio hizo a Roma, como dicen. O sea que también hay que cambiar un poco el chip, porque si vemos que los niños están haciendo nada, entendemos que entonces están perdiendo su tiempo también. Eso pasa en las casas, ¿no? Cuando le llaman la atención a un niño, sí, porque está jugando con... Si no le hago una pregunta, yo creo que mi hija me mata. ¿Cuándo, sí, van a quitar las tareas? Y la cantidad de horas que pasan los niños. 8 horas que pasan, sí, y después muchas veces tienen que ir a hacer tareas nuevamente a la casa. Fíjate, esa pregunta, que es también la pregunta que me hacían los hijos míos cuando estaban en edad escolar, es precisamente por el enfoque que hemos estado dando al currículum de la educación preescolar. La tarea se convierte en algo que genera fastidio, mucho cansancio. Sobre todo porque son padres muchas veces que tienen que hacer la tarea. Sí. Pero fundamentalmente porque lo que incentiva o procura es la memorización de datos. Y eso realmente al ser humano, en el caso al infante, le fastidia. El nuevo currículum es muy diferente. Y en el momento en que logremos desarrollarlo en su verdadera magnitud, la tarea se va a convertir ya, más que en un fastidio, en una fascinación, porque va a estar vinculada a proyectos, a acciones de taller, a trabajos fuera del aula, de contacto con la naturaleza, vinculado a las actividades sociales. Y por esa razón, entonces, cambiaremos esa percepción de la asignatura. Bueno, ministro, oyéndolo, veo que tiene muchas cosas por hacer. Sí. Yo espero que al final su nota sea buena y pase el curso. Mucha suerte. Espero también, sí. Muchísimas gracias. Buenas noches. Okay.